En Colombia, principalmente en todo lo relacionado con el mundo del emprendimiento, hemos empezado a escuchar muchísimo un término desde hace ya unos años que quiero analizar en el episodio de hoy y digamos que es sobre el cual se basa todo este podcast. Así que vamos a hablar acerca de startups. Y principalmente surge la idea de poder hablar un poco acerca de startups en este podcast por dos motivos. Lo primero es un término que ha tomado muchísima fuerza. Incluso ya lo estamos viendo en grandes iniciativas a nivel local, a nivel de gobierno, a nivel corporativo, donde estamos hablando de la importancia de la innovación tecnológica en el mundo del emprendimiento, de la importancia de escalar negocios a partir de la metodología de las startups. Pero principalmente la razón de crear esto es porque muchas de las personas a partir de ahora están transicionando en Colombia de ese modelo de emprendimiento tradicional a pasar a ver un modelo de emprendimiento mucho más basado en la escalabilidad y en la tecnología. Digamos que con la llegada de la inteligencia artificial, esto es algo que es apenas entendible. Pero dentro de todo ese contexto, por lo general, el ingreso y empezar a aprender de todo lo que tiene que ver con startups puede volverse un poco complejo. Así que he decidido iniciar este podcast donde voy a estar compartiendo diferentes cosas relacionadas exclusivamente con tres temas. El primero pues soy abogado. Para los que no me conocen, el host de este podcast y quien les está hablando es Mateo Abella. Soy un abogado de acá, de Colombia, de La Mata, soy de Boyacá. Y digamos que lo que he hecho durante toda mi carrera de derecho ha sido enfocarme principalmente en la innovación y en la tecnología. A partir de esto surge un gran interés en mí por el mundo de los negocios. He creado negocio, he creado empresa, he estado, digamos, involucrado en diferentes modalidades empresariales, aparte de ejercer mi carrera como abogado. Y adicional a esto, si hay algo que me ha encantado siempre es el desarrollo tecnológico y la innovación. A partir de estos tres subtemas, es decir, el derecho, los negocios y la tecnología, surge un contexto muy interesante que es el mundo de asesorar empresas tecnológicas. Y como es a lo que me dedico casi todos los días, lo que me interesa es que tú puedas aprender un poco más acerca de ese mundo del derecho, de la tecnología y de los negocios, de la mano de alguien que te lo cuenta de una forma que no es tan acartonada, tan compleja, y que puedas entender todos estos conceptos de la manera perfecta para ingresar en el mundo de las startups, para ingresar en el mundo de la contratación tecnológica, para ingresar en el mundo de la protección a empresas tecnológicas si eres abogado también. En fin, digamos que el objetivo de todo esto es que tú puedas entender todos estos contextos y que puedas nutrirte de esta información. Así que en el episodio de hoy hablaremos específicamente de startups y de cómo surge todo esto. La palabra startup suena muy moderna. Digamos que estamos acostumbrados en Colombia a que los anglicismos sean una forma de novedad, de posicionar algún término, posicionar alguna técnica, principalmente por la labor que hace marketing en esto. Pero startup no surge de unos años, 2, 3 años, 4 años para acá. Startup como tal, como concepto, tiene su referenciación más o menos por los años 70, finales de los 70, inicios de los 80, cuando comenzaron a surgir las grandes compañías que conocemos hoy como las más valiosas del mundo. Estamos hablando de compañías como Apple, estamos hablando de compañías como Microsoft, estamos hablando de compañías como Oracle. En fin, todas estas compañías empezaron y tenemos este concepto, yo creo que muy claro la mayoría de los que estamos en el mundo del emprendimiento, en unas condiciones que para emprender hemos dado, digamos, contexto sobre esto, pero ya lo tomamos como normal, pero en su momento no lo era. Y la razón es que emprender en un garaje sin ningún tipo de presupuesto o simplemente con una idea ambiciosa que tú crees que podía cambiar el mundo antes de que estos gigantes lo lograran, era visto como algo completamente irrisorio, como algo que era ilógico. ¿Qué es lo que pasa con estas grandes compañías? Principalmente lo que hacen es, con una idea y con unos desarrollos bajos en presupuesto, comienzan a crear productos en el mundo tecnológico que comienzan a generar un cambio increíble en todo el mundo. Y ya analizaremos un poco de las características que tuvieron estas compañías para poder triunfar, pero lo inicial y lo principal para tener en cuenta es que este concepto startup
surge simplemente digamos, la combinación de dos palabras, start y up, que simplemente es la idea literal de, venga, vamos a empezar algo, sí, pero vamos a ponerlo en marcha ya. Entonces, ese modelo de moverse rápido, ese modelo de moverse ágil en el mundo de los negocios es algo que va a caracterizar a todas las startups desde sus mismos inicios. Claro, digamos que esta clase, digamos, de creación de empresa siempre tiene, digamos, muchísimas cosas que son importantes, como un enfoque muy claro en algo que quieren lograr, un propósito muy claro, un problema que encuentran claro en el mercado al cual, digamos, le prestan toda su atención. Y claro está, digamos, una serie de combinación de innovación con velocidad para poder generar una solución clara a este problema que han encontrado en el mercado. Digamos que ya entrando en el contexto de lo que es el mundo tecnológico y de todo lo que ha implicado, a principios de los años 90 comenzamos a ver todo lo que es el crecimiento del Internet y de principalmente las compañías basadas en Internet que en su momento se denominaron como las .com. Y a partir de este fenómeno surge lo que llamamos la burbuja.com, que para aquella persona que no lo sepa, fue, digamos, ese momento en el que el Internet era la gran cosa, era la siguiente gran inversión que podían hacer aquellos que estuvieran buscando acrecentar su capital. Y entonces comienza a volverse un problema analizar cómo una empresa basada en el Internet va a poder triunfar. Y digamos que la primera métrica que llega a la cabeza de todos es, bueno, si tienes usuarios, pues eso va a permitir que, digamos, en algún momento puedas monetizar esos usuarios a partir de lo que sea, venderles un producto, venderles un servicio, pero tienes los datos de esos usuarios. ¿Qué es lo que sucede? Que empiezan a surgir muchísimas empresas para levantar capital y todas comienzan a comprar los dominios.com, que era como la forma de decir, mira, estamos basados en el Internet, tenemos este modelo de negocio, pero en realidad había mucha debilidad en cuanto a crear modelos de negocio sobre este contexto. ¿Y esto a qué llevó? A que muchísimos inversionistas emocionados de poder, digamos, entrar a este nuevo mundo del Internet de la mano de personas que querían crear negocios basados en Internet, comenzaron a invertir mucho capital. Y digamos, al no tener idea tampoco los emprendedores de cómo realmente monetizar el Internet, comenzaron a ver muchísimos fallos en este, digamos, en este camino de emprender en el Internet. Es a lo que se le llamó la burbuja.com, en donde llegó a tal punto la inversión en este sector y se empezaron a caer tantas empresas que incluso llegaron a tener cotizaciones en bolsa, o sea, llegaron a crecer de una manera masiva en muy poco tiempo, que finalmente se dieron cuenta los inversionistas que no había que emocionarse tanto con el proyecto, con las proyecciones, con los usuarios, sino que había que tener un modelo de negocio claro desde el inicio. Y a partir de ese modelo de negocio, comenzar a desplegar unas acciones que pudiera determinar, oiga, este como que sí va a tener éxito o puede que este no lo tenga. Entonces, más o menos como por los años 2011, Eric Rice saca un libro que digamos va a ser como más o menos el hito de la metodología startup y de ahí comienzan a desplegarse muchísimos más conocimientos. Pero este hombre lo que hace es analiza diferentes casos empresariales y lo que termina determinando es una serie de pasos en una metodología que se denomina la metodología del Lean Startup, que permite que una compañía valide su idea y crezca a partir de lo que el mercado realmente está necesitando. Entonces, este modelo comienza a popularizarse y claro, al empezar a popularizarse comienza a haber varios grupos interesados en entender este modelo. Entonces, los primeros son los fundadores o los founders, que digamos que es un término muy utilizado en el mundo de las startups, que es aquellos que tienen la idea y comienzan la compañía. Sí, es similar digamos, a esa visión que tenemos de Steve Jobs empezando la compañía en su garaje. Es exactamente eso. El founder es Steve Jobs, es esa persona que inicia la compañía. Por otro lado, tenemos los inversionistas. Los inversionistas, ¿qué es lo que van a querer? Los inversionistas quieren entender esto porque les permite saber si la metodología implementada en la startup realmente está buscando entender el mercado, entender la persona, entender el problema y realmente crear una solución a un problema y no simplemente tratar de levantar capital sobre un modelo de negocio que es muy probable que fracase. Sin contar, claro está, que la tasa de éxito en las startups es supremamente pequeña. Estamos hablando de que
bueno, ustedes ya lo habrán escuchado, pero se dice, algunos estudios de CBS hablan de que el 70 al 90% de las startups fallan dentro de los primeros 3 a 5 años. Inclusive, pues estamos hablando, creo que el análisis se hace sobre aquellas que han recibido capital. Entonces, a partir de esto, el mundo de las startups es un mundo que está rodeado de riesgo, pero el poder analizar esos factores de riesgo, el inversionista tiene la capacidad de, al hacer estos análisis, determinar en cuáles invertir. Esto vendrá a partir de sus tesis de inversión, de sus análisis, del due diligence que le hagan a la compañía previo a la inversión, y esto permitirá, digamos, que se pueda invertir en una buena compañía y que esa compañía pues haga, digamos, en algún momento un éxito, una salida o crezca a tal nivel que el inversionista pueda recuperar su inversión y obviamente tener unos rendimientos. Y por último, el grupo, digamos, interesado dentro de todo esto, está el founder y también está el mundo de los inversionistas, pues van a ser todos los aliados que se encuentran en el medio. Diferentes consultoras de negocios que empiezan a aprender de la metodología startup para poder entrenar emprendedores, diferentes compañías que, digamos, rotan alrededor de lo que es normalmente el mundo de los negocios, como firmas de abogados, como consultoras de manejo de impuestos y demás, que van a empezar a enfocarse específicamente en, empecemos a atender este sector porque tienen necesidades y necesitan un apoyo digamos, del mundo, del sistema, incluso el gobierno comienza a aprender de esto para poder apoyar la innovación. Ahora, digamos, todo este contexto que les estoy comentando es solamente el inicio, digamos, del contexto de startups, ¿sí? A partir de eso comienza a viralizarse el tema de crear una compañía tecnológica, principalmente por la inversión que se está haciendo. Comienza a concentrarse en algunos puntos específicos, digamos, el contexto o el sueño de crecer una startup, que es a lo que denominamos hoy en día Silicon Valley, pero a partir de aquí se empieza a expandir por todo el mundo y entonces comienzan a haber diferentes personas en diferentes partes del mundo que comienzan a empezar su propia startup. A partir de aquí, ¿qué es lo que sucede, digamos, después de toda la popularización de Lean Startup y, digamos, del crecimiento de las compañías? Empieza a darse cuenta el mundo de las startups de que este crecimiento que se está empezando a dar puede llegar a profesionalizarse muchísimo más. Entonces comienza a haber unos análisis y comienza a haber un entendimiento propio que parte de la metodología de Lean Startup, pero que comienza a enfocarse específicamente en conceptos que ya traemos del mundo de los negocios, conceptos aplicados y comenzar a profesionalizar un poco más el tema de startups. Entonces empiezan a salir nuevas modalidades contractuales para solucionar problemas. Una de las más conocidas dentro del mundo de las startups es aquella fórmula que se utiliza para levantar capital que revolucionó la forma en la que antes se hacía, que era sumamente demorada. Se hacía a través de un mecanismo que todavía se usa en algunas ocasiones, pero que ya no es muy utilizado, que son las notas convertibles. Y digamos, pasamos de ese mecanismo que era un poco engorroso a un mecanismo muchísimo más sencillo para levantamiento de capital de las startups que se llama el SAFE, ¿sí? Este contrato, que inicialmente es creado en una modalidad pre-money por Y Combinator y luego, digamos, por las dinámicas de lo que es el levantamiento de una ronda de inversión, pasa a ser una modalidad nueva que es el post-money, que es el más utilizado hoy en día, es lo que inspira este podcast y es lo que inspira el empezar a hablar un poco de este contexto digamos, desde el mundo del abogado, desde el mundo del derecho. ¿Por qué? Porque el abogado en sí, en el contexto colombiano, y supongo yo también, tal vez en muchos contextos a nivel nacional e internacional, somos un poco complejos a la hora de expresar nuestras ideas, y el derecho en sí es una ciencia compleja, pero el objetivo siempre va a ser hacerlo simple y hacerlo sencillo para que cualquier persona pueda entender esta clase de modalidades, y eso es lo que logran estos instrumentos dentro del mundo del emprendimiento. Y aquí es donde se pone muy interesante, porque no solamente es el SAFE, no solamente es, digamos, lo que comienza a pasar con diferentes modalidades contractuales hoy en día, como el joint venture, o, digamos, diferentes apoyos a la innovación dentro de la propiedad intelectual, como poder, digamos, empezar a proteger esta clase de modelos, sino que empieza a haber un gran avance tecnológico que comienza a hacer que cada vez más vayan surgiendo más startups. Y empiezan a surgir algunas que son supremamente exitosas y que comienzan a pasar unas valoraciones, digamos, por parte de sus inversionistas, por parte del mercado,
que las empiezan a denominar unicornios, es decir, aquellas empresas que han superado una cotización de $1.000 millones. Entonces, a partir de acá ya comenzamos a hablar bueno, de muchísimas cosas. Pero creo que es el contexto inicial que puedo compartirles en este momento de cómo surge el mundo de las startups y de cómo comenzamos a entender este mundo de contratación tecnológica de diferentes formas, ¿sí? Dentro de lo que podemos decir hoy en día es que muchas de las startups o muchas de las compañías, perdón, que conocemos hoy en día y que son sumamente importantes en el contexto tanto nacional como internacional, surgen siendo startups. ¿Sí? Por mencionarles algunas que son, bueno, digamos, compañías internacionales, tenemos a ByteDance, que ByteDance es aquellos que crearon TikTok. Esta red social es increíblemente influyente, no solamente aquí en Colombia, sino en diferentes partes del mundo, al punto de que se llegaron a hacer políticas en Estados Unidos para poder, digamos, regular o impedir o mover de alguna manera la influencia que estaba teniendo esta startup en el mundo en general y en la creación de contenido y en todo lo que implicaba la información de los usuarios. Tenemos otras que son pues sumamente reconocidas como Facebook, como Instagram, como Twitter. Digamos que pasan a ser grandes gigantes del mundo tecnológico, principalmente por el manejo de data. Ahora, digamos que dentro de todo esto, no solamente comienzan a surgir estos modelos, comienzan a surgir muchos más. Digamos, Canva, para aquellos que conozcan la startup que se dedicó precisamente a permitir democratizar el diseño, digamos, gráfico para cualquier persona que quisiera hacerlo. Es también una de las startups más exitosas a nivel global. Y ellos también, digamos que surgen de un modelo de negocio que, digamos, los modelos de negocio los tocaremos en otro episodio, pero este modelo de negocio es pensado en aportar a los usuarios, digamos, un servicio por una suscripción, ¿sí? Entonces, aquí comenzamos a darnos cuenta de muchas modalidades dentro del mundo de las startups. Están aquellas que captan datos y luego esos datos los monetizan de alguna manera. Están aquellas que te prestan algún servicio, algún aplicativo o algo y te cobran por este servicio con una modalidad mensual, trimestral, anual. Empezamos a ver, digamos, algunas que generan dispositivos y esos dispositivos comienzan a ser, digamos, de alguna manera muy relevantes para ti o se vuelven necesarios. Creo que tal vez una de las que podemos mencionar es Whoop, que es muy conocida actualmente porque se popularizó después de que LeBron James utilizara este brazalete dentro de, digamos, de uno de sus partidos y lo vieran con este brazalete, digamos que pasó a ser una forma en la que puedes hacer, digamos, un monitoreo constante de todas tus métricas a nivel de tu cuerpo, a nivel de tu desempeño como deportista o de tu desempeño físico. En fin, digamos que hay una serie de modalidades de negocio que surgen basadas en problemas que existen y en modelos de innovación que, digamos, abordan estas problemáticas, pero que específicamente tienen unas complejidades y unos desarrollos que se van dando de conformidad con lo que realmente necesita el mercado. Esto, como tal, es lo que es el mundo de las startups. Digamos que los modelos de negocio, como puede ser el B2B, el B2C, el peer-to-peer, el B2B2C o incluso el B2G, los estaremos tocando en otros episodios. También digamos cómo empieza a surgir toda esta sectorización de startups en donde hablamos de Deep Tech, Legal Tech, PropTech, Health Tech, EduTech, FinTech, que digamos actualmente en Colombia es de las más fuertes y de las que más se crean. En fin, ya iremos tocando estos otros temas. Pero por el momento es bueno que entendamos que esta metodología lo que hace es revolucionar el mundo de los negocios, principalmente enfocándose en abordar un problema, ¿sí? Dentro de este contexto y empezar a entender ese problema, sacar algo al mercado que permita que el mercado reaccione a eso, dé feedback, de digamos una serie de comentarios, una serie de recomendaciones, una serie de información importante, volver a implementar esos cambios y ese desarrollo que da el mercado en el producto y volver a sacarlo. Y a partir de este ciclo constante que se va dando, se crea un producto exitoso. Entonces, creo que esto sería todo por hoy. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el siguiente episodio de Save.